Bien, entonces no sé si hasta aquí hay alguna duda de lo que hemos visto. Licenciado, en la segunda, por ejemplo, si hubieran tres con frecuencia 27 y hay cuatro, digamos, de 55, ¿cómo quedaría? La moda sería 55, solo sería moda, solo un valor. Ah, está bien, muchas gracias, tenía esa duda. Sí, es que como aquí tienen la misma cantidad y se repite igual, ¿verdad? Entonces son dos modas. Pero si en ese caso, si hubiera habido un 55 más, solo hubiera habido una moda. Licenciado, otra pregunta, pero no es del tema. En la, en la otra conexión que habíamos hecho primero ahorita de Zoom, usted, cuando yo entré, usted estaba dando unas instrucciones, pero no logré escucharlas. Solo escuché que teníamos que mandar eh, el procedimiento, algo así. Es que aparecen dos preguntas de verdadero o falso y una de selección única. Esas son automáticas. Lo único es que ustedes hacen apuntes aparte para confirmar la respuesta que lo que van a El contestar. examen. Pero hay una de ensayo, y entonces esa de ensayo no van a subir a la plataforma. Se puede, pero se pueden atrasar mucho. Entonces eso me van a enviar la imagen al correo institucional. Pueden tomar una foto y desde su celular me envían a mi correo institucional. Ah, ok. O sea, la que es práctica. Sí, Creo que creo que nos puede dar tiempo de un repaso final, ¿verdad? sí, por favor, sería bueno. Entonces, Sí, que está un bien. problema práctico y los demás son de teoría, digamos, de los tipos de datos y otro es de porcentaje. Digamos, pasar una fracción a porcentaje, es diferente. Como es un banco, hay bancos de preguntas y la de una distribución de frecuencias, ¿verdad? Que ya parecido a la mayoría de problemas de distribución de frecuencias, hay que sacar la anchura, la frecuencia acumulada y hacer un polígono de frecuencias. Ese es uno de el que vale más, ¿verdad? Que eso automático no puedo, porque quiero revisar procedimientos, por lo menos de ese tipo de problemas. Los otros son más rápidos. Entonces, en el práctico solo van a poner enviado, finalizado ahí. No van a cargar nada, sino que en la plataforma ahí abajo van a poner finalizado Ya. y van a esperar la nota, porque como es práctico, la nota la pongo yo, no sale automática. Después va a aparecer el total, solo de repente solo les va a aparecer de las otras preguntas, como que solo contestaron tres, pero después por eso esas de ensayo o de práctica, después está la nota, ¿verdad? Bueno, bueno, entonces continuamos, ¿verdad? Nos quedamos aquí por la moda, ¿verdad? La moda es el valor o los valores que más se repiten, ¿verdad? Entonces, el que más se repite, le voy a favor, El 27 tres veces. voy a pedir que apaguen sus audios para que no haya interrupción. Bien, entonces la moda es el valor o los valores que más se repiten. Entonces, moda es el que más se repite si solo hay un valor. Bimodales, sí, es que hay dos valores que se repiten más veces, pero la misma cantidad, como en el inciso B, y no hay moda cuando ninguno de los valores se repite. Mire, bien,
Ahora, mitad del rango. La medida de tendencia central, esta es otra medida, es la medida de tendencia central que constituye el valor que está a la mitad entre la puntuación más alta y la más baja en el conjunto original de datos. Se calcula sumando el valor máximo con el valor mínimo y luego dividiendo la suma entre 2, de acuerdo con la siguiente fórmula. Entonces, mitad del rango va a ser igual valor máximo más valor mínimo dividido entre 2. La mitad del rango se emplea pocas veces, puesto que utiliza solo los valores máximo y mínimo, y es demasiado sensible a esos extremos. Sin embargo, la mitad del rango posee 3 características valiosas, que es fácil de calcular, ayuda a reforzar la importante idea de que hay varias maneras de definir el centro de un conjunto de datos, y en ocasiones se le utiliza incorrectamente en vez de la mediana, de manera que la confusión se reduce si se define claramente tanto la mitad del rango como la mediana. Es decir, en la mitad del rango viene siendo un valor que se calcula de sumar el valor máximo más el mínimo, y ese total lo dividimos entre 12. Entonces ese valor se conoce como la mitad del rango. Ejemplo, verificación del plomo en el aire. Entonces se presentan las cantidades, se presentan medidas de las cantidades de plomo en el aire, ¿verdad? El mismo ejemplo anterior, calcule la mitad del rango de esta muestra. Entonces, para calcular la mitad del rango de esta muestra, ¿verdad? Estos valores que están acá, que son 6, tomamos el valor mínimo, el más pequeño de ellos, que es 0. Bueno, aquí lo puse al revés, ¿verdad? Pero es lo mismo, ¿verdad? El orden de los sumandos no altera el resultado. Pero lo voy a tener que, para que no haya confusión, lo voy a modificar, ¿verdad? En la diapositiva, ya cuando ustedes se las mandan. Entonces, el valor mínimo, que sería 0.42, más el valor máximo, que sería 5.40, que es el más alto, ¿verdad? Solo que aquí lo puse en la posición equivocada, pero la suma va a dar la misma. Entonces, la suma de esos dos valores da 5.82. Dividido entre 2 da 2.910. O sea, esto lo copié tal como el libro. Pero como es un 0, no es necesario ponerle 0, ¿verdad? Solo es una anotación que respeta para indicar de que se acostumbra a agregarle una cifra más al resultado, ¿verdad? De los datos originales. Entonces, 2.91 micrómetros o 2.910, si se le agrega otra cifra, por metro cúbico es la mitad del rango para estos valores. Entonces, si ustedes observan, es fácil de calcular. Lo que hay que identificar acá es el valor máximo y el valor mínimo de ese conjunto de valores, sumarlos y dividirlos entre 2. Entonces ahí, esa corrección la voy a hacer ya cuando... Entonces, el término promedio en ocasiones se utiliza para cualquier medida de tendencia central, es decir, la palabra promedio se utiliza para cualquier medida de las que hemos visto, que son media, mediana y mitad del rango, y moda, ¿verdad? Y otras para implicar la media. Debido a esta ambigüedad, el término promedio no se debería usar cuando nos referimos a una medida de tendencia central en particular. Entonces, en vez de ello, es necesario usar el término específico, es decir, media, mediana, moda o mitad del rango. Entonces, no es bueno usar términos promedio, ¿verdad? Cuando se están con medidas de tendencia central. Bien, regla de redondeo.
Dice, una sencilla regla para redondear las respuestas es la siguiente, que se aumenta una posición decimal a las que hay en el conjunto original de datos. Por ejemplo, acá le aumentamos, se le aumentó una cifra, aunque no es necesario cuando es 0. Entonces, medida de tendencia central, en la mediana tampoco es necesario. Bien. Ahora, cuando aplique esta regla, redondee solo la respuesta final y no los valores intermedios que aparecen durante los cálculos. Por ejemplo, así la media de 2, 3 y 5 va a ser 3.333 que se redondea a 3. Es decir, que si calculamos la media de estos tres datos, ¿verdad? Sería 2 más 3 más 5 dividido entre 3, ¿verdad? Es decir, la media. ¿Qué cantidad da esto? Sería 10, ¿verdad? 10 entre 3, ¿verdad? 10 entre 3. Si lo hacen en la calculadora, les va a dar todo una infinidad de decimales, ¿verdad? Que se repiten, el valor de 3, ¿verdad? Entonces, la costumbre solo es agregarle una cifra decimal más de los originales. Como estos valores son enteros, entonces nuestra media lo podemos dejar expresado como un valor con una cifra decimal, es decir, una más de las que aparecen del conjunto de datos originales. Recuerden que la media es la suma de los datos entre la cantidad de datos que hay acá. Entonces a eso se refiere, se redondea a 3.3. Este es solo una regla sencilla de redondeo, ¿verdad? Que como criterio cuando se está haciendo estos cálculos. Como los valores originales son números enteros, redondeamos al decimal más cercano. Otro ejemplo sería la media de 80.40 y 80.6, que es igual a 80.50. Una posición decimal más de la que se empleó para los valores originales. Bueno, aunque en mi caso, si les aparece así, como no hay más cifras decimales, lo pueden dejar en una. En caso de que no. A mí me interesa más que todo cuando salen bastantes cifras decimales en el cálculo. Es decir, se le agrega una cifra decimal más de la original, ¿verdad? Cuando se da el caso. Que si me lo deja, si un problema yo les pidiera de estos 12, yo lo aceptaría con 80.5, porque el 0 en sí no incide, solo es una anotación, ¿verdad? Si se quiere seguir a puntilla el criterio, ¿verdad? Seguir a puntillas. Bien. Entonces, lo anterior es le corresponde al tema 1, ¿verdad? Medidas de tendencia central. Ahora pasamos al tema 2, medidas de variación. Estudiaremos algunas formas específicas para medir la variación de manera que podamos utilizar números específicos en vez de juicios subjetivos. Entonces, las medidas de tendencia central miden valores que están en el centro, ¿verdad? La idea es buscar valores que están en el centro del conjunto de datos. Aquí, las medidas de variación están relacionadas, pero más que todo miden cómo varían los datos entre sí o cómo varían con respecto a la media, ¿verdad? En las medidas de variación. Entonces ya vamos a ver todas las medidas de variación que hay. La primera medida de variación que miramos es el rango. El rango me recuerda una película, ¿verdad? De dibujos animados, bonita, que le vi hace años, ¿verdad? Me pasan por televisión ahí, ¿verdad? Rango, de un vaquero, ¿verdad? Bueno, el rango de un conjunto de datos es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Ese rango, aquí en notación, la ecuación sería rango igual valor máximo menos valor mínimo.
Ejemplo, se muestran los tiempos de espera en minutos para 3 cajeros en 3 bancos. Entonces aquí aparece banco 1, filas variables. Entonces muestra 3 tiempos para 3 cajeros, ¿verdad? Lo que espera cada cliente para ser atendido. 8 minutos, 8 minutos, 8 minutos, ¿verdad? Igual. Banco 2, que hay una sola fila. Banco 1 son filas variables para un mismo cajero. Banco 2 en una sola fila. Entonces los tiempos de espera para el primer cajero son 4, el segundo 7, tercero 7. Banco 3, múltiples filas. Entonces esto es el tiempo. 1 minuto para lo que tarda, 3 minutos para el segundo cajero y 14 minutos para el tercer cajero. Aquí analizan que uno de los cajeros es muy lento comparado a los demás. En el caso del banco 3. Ahora, el rango para el primer banco sería 0, ¿verdad? Porque todos tienen el mismo tiempo. Como es valor máximo menos valor mínimo, el valor máximo va a ser el mismo valor mínimo. Entonces, 8 menos 8 va a ser igual a 0. No hay rango ahí, ¿verdad? Porque todos tienen exactamente el mismo tiempo. Para banco 2, el rango sería 7 menos 4. 7, que es el valor máximo, que aparece 2 veces, también es una moda, pero el máximo es 7, menos el valor mínimo que es 4. O sea que hay un rango de 3 en el segundo banco. Para el banco 3, el rango va a ser igual 14, que es el valor máximo, menos 1, que es el valor mínimo. Entonces el rango va a ser 3. 13, perdón, 13. Entonces el que tiene un rango más alto en minutos de los diferentes tiempos que esperan para cada cajero es el banco 3, que tiene 13 minutos. Es decir, el mayor valor menos el menor valor. Entonces aquí al analizar estos 3 bancos miramos que hay una variación, es más grande en el banco 3, ¿verdad? Entonces los tiempos de espera en múltiple fila del banco 3, ¿verdad? Tiene un rango de 13 minutos. Este valor más grande sugiere una mayor variación entre datos. O sea que hay un valor que está afectando, ¿verdad? Entonces, todas estas fórmulas que vamos viendo, ustedes sugiero las vayan copiando en una página de cuaderno que las tengan a mano, ¿verdad? Porque en sí es desarrollar esa fórmula. Es una sugerencia importante, ¿verdad?, para trabajar. Es muy fácil calcular el rango, pero no depende únicamente de los valores máximos y mínimos, y no es tan útil como otras medidas de variación que incluyen cada valor. Es decir, que no es muy útil, nos está diciendo esta medida, ¿verdad? La definición. La desviación estándar de una muestra. Entonces, la desviación estándar es por lo general la medida de variación más importante y útil de las medidas de variación. Definición. La desviación estándar de un conjunto de valores muestrales es la medida de variación de los valores con respecto a la media. Entonces esto sí es de las más importantes porque miran, busca cómo un valor de un conjunto de datos se desvía de la media. Por ejemplo, el tiempo de la media del embarazo, ¿verdad? El tiempo de un embarazo de una mujer son 9 meses. Entonces ya que tardara 10 meses ya sería un caso extremo, ¿verdad? Entonces, para esos datos es que podría, o que tengo un embarazo de 6 meses, entonces eso se analiza, ¿verdad? Que va antes de lo normal de la media, que es 9 meses. O sea, que eso es uno de los ejemplos que se utiliza, ¿verdad? Bueno, yo tal vez estoy también siendo un poco exagerado, pero un solo ejemplo para tantas aplicaciones tiene esto, ¿verdad? En estadística.
Ahora, la fórmula de la desviación estándar de la muestra está dado por esta notación, ¿verdad? Es la suma de x menos la media de x entre n menos 1. Ya vamos a ver cómo se desarrolla acá. Entonces esta fórmula es importantísima. Esta es una de las fórmulas que deben tener más cuidado al desarrollarla. Propiedades importantes que son consecuencia de la forma en que se define la desviación estándar. La desviación estándar es una medida de variación de todos los valores con respecto a la media. El valor de la desviación estándar, S, ¿verdad? Que la notación, la desviación estándar es este símbolo. Generalmente es positivo y solo es igual a 0 cuando todos los valores de los datos son el mismo número. Nunca es negativa, es decir, el valor de la desviación estándar nunca es negativa. Además, valores grandes de la desviación estándar, esta S se refiere a desviación estándar, ¿no? Implican mayores cantidades de variación. El valor de la desviación estándar puede aumentar de manera drástica con la inclusión de uno o más valores extremos, valores de datos que se encuentran muy lejos de los demás. Y las unidades de desviación estándar, como minutos, pies, libras, etcétera, son las mismas de los datos originales. Es decir, si se miden minutos, tiempos de espera, minutos, entonces la desviación estándar también es en minutos, las mismas unidades. Entonces no se alteran. Procedimiento para calcular la desviación estándar de la muestra. Entonces, paso 1, se calcula la media. O sea que la desviación es un estándar que tiene como insumo dentro de su fórmula la media. Es decir, incluye una medida de tendencia central, la desviación estándar. Entonces, el paso 1 es calcular la media. Paso 2, reste la media de cada valor individual para obtener una lista de desviaciones de la forma x menos la media de x. Entonces esto en sí, el símbolo. Paso 3. Eleve al cuadrado cada una de las diferencias obtenidas en el paso 2. Es decir, esto produce números de la forma x menos la media de x elevado entre 2. Esto en símbolo de repente se van a asustar, pero no, ya van a ver cuando se le entiende que no, más que todo es una simbología, ya vamos a ver en el desarrollo. Entonces les pido que pongan cuidado bastante. Paso 4. Sume todos los cuadrados obtenidos en el paso 3, es decir, todos los valores que dan de esto, se saca el total y este es el valor que esté en la fórmula. Que esté en la fórmula aquí arriba. Es decir, esas diferencias elevadas al cuadrado se suman y ese es el valor que forma parte de la fórmula. La suma de x menos media de x. Paso 5. Divide el total del paso 4 entre el número n menos 1. N menos 1, que n es la cantidad de datos menos 1. Y el paso 6, calcule la raíz cuadrada del resultado del paso 5. Entonces este es como los pasos, ¿verdad? Los pasos del procedimiento para calcular una desviación estándar. Con esta fórmula. Hay otra fórmula que la incluye el libro, pero nos vamos a centrar en esta. Vamos a enfocar en esta y aquella da el mismo resultado, pero puede que más bien creo que puede confundir más la otra, ¿verdad? No, nos vamos a centrar en esta. La desviación estándar de la muestra. Ejemplo 1. Dice, uso de la fórmula de desviación estándar de la muestra. Calcular la desviación estándar de los tiempos de espera de las múltiples filas. Estos tiempos son en minutos, son 1, 3 y 14.
Entonces seguiremos los 6 pasos de este proceso empleando la fórmula siguiente. Entonces, primero obtenemos la media sumando los valores y después dividiendo entre el número de valores. La media, la fórmula es esta, suma de x sobre n. N es el número de valores. Aquí solo hay 3, entonces n va a ser 3. Sería la suma de estos da 18 entre 3, que es igual a 6. Nos da un entero. Si fuera estricto con el redondeo, tendría que poner 6.0, pero eso no. Cuando hay entero, no pueden dejarlo en entero. Paso 2. Reste la media de 6.0. Aquí lo copié igual que el libro. El libro sí lo pone, pero eso no importa. Reste la media de 6.0 de cada valor para obtener los valores de x menos media de x. Ya en la tabla más adelante vamos a visualizar. Es decir, a cada valor en una tabla se le va restando la media que salió. Sería 1 menos 6, 3 menos 6, 14 menos 6. Paso 3. Eleve al cuadrado cada valor obtenido en el paso 2 para obtener los valores de x menos media de x al cuadrado. Es decir, estos valores de acá se elevan al cuadrado. ¿Saben cómo elevar al cuadrado, verdad? Les voy a subir un video de cómo usar corto con la calculadora, cómo elevarlo de un solo al cuadrado, ¿verdad? Un valor. Que sí van a necesitar, pero lo voy a explicar un poco. Entonces, al cuadrado, digamos, para 5 elevado al cuadrado, la notación de menos 5 elevado al cuadrado, esto equivale al producto de menos 5 por menos 5, dos veces, ¿verdad? Menos 5 por menos 5. En leyes de signos, la calculadora tiene para multiplicar negativos. Esto lo pueden dar en calculadora. Menos por menos les va a dar positivo. Entonces, si ustedes ponen menos 5 por menos 5, les va a dar 25. Para el segundo daría 9, porque menos 3 por menos 3 da 9, y el otro es 8 por 8, 64. Paso 4. Sume todos los valores anteriores para obtener el valor de x menos media de x, da 98. Aquí todavía no se asusten, porque ya vamos a ver en la tabla cómo se desarrolla. Aquí, el que sí debe estar claro, más que todo claro, es este, hasta el momento. Aquí, la verdad, pero es solo para seguir la secuencia que la vamos a confirmar en la siguiente diapositiva. Entonces, sumamos todos los valores para obtener el valor de suma de x menos media de x al cuadrado, es decir, la suma de esto. Paso 5, con n igual a 3 valores, porque son 3 valores los que estamos analizando, divide el resultado de paso 4 entre n menos 1, es decir, 98 entre 3 menos 1 igual 98 entre 2 igual 49. Y paso 6, calcule la raíz cuadrada de 49. Entonces, aplicamos a la raíz cuadrada, ¿verdad? Luego en la calculadora, la raíz cuadrada hay una tecla así, ¿verdad? Y aprietan primero la tecla y después el número. 49 ya les da igual 7. Para potencia 2, si no quieren hacer la multiplicación, creo que hay una tecla que aparece así, ¿verdad? X2. O si no, esta tecla y le ponen el número 2 acá. Estas dos, apretando estas dos seguidas es el equivalente de esta. Ponen el número y después, ya sea esta tecla o esta. Ahora, si es negativo, tienen que usar paréntesis. Encerrar en paréntesis que también hay teclas, ¿verdad? Ahí me estoy metiendo en cuestiones de calculadora. Hay estas teclas de paréntesis. Paréntesis izquierdo, paréntesis derecho. Y ponen el número cuando es negativo. Entonces, cuando es un número, por ejemplo, menos 5 al cuadrado, tienen que apretar primero esta tecla
después es menos 5, después esta otra tecla, ¿verdad? Después esta otra tecla, y por último, esta tecla o estas dos teclas para elevar al cuadrado, una que dice x a la 2. Así. Entonces, cuando apretan por dos teclas, después de haber escrito el número con sus paréntesis, o una sola tecla, entonces ya les va a aparecer el 2 acá y ya les va a dar igual, ¿verdad? En la pantalla ya les va a dar 25. Las teclas, las calculadoras Casio, que se hallan bastante, es la que recomiendo, una que esto es bastante, yo tengo una de esas, ¿verdad? Esas y duran bastante, las Casio, una científica sencilla. Bueno, pero ya vamos a ver acá. Entonces, los pasos anteriores se resumen en la siguiente tabla y con desarrollo de fórmula de desviación estándar de la muestra. Entonces, aquí abajo pongo la fórmula de la desviación estándar de la muestra. Entonces, sabiendo que X media es igual a 6, la media dio 6, ¿verdad? Entonces, sabiendo que la media es igual a 6, hacemos una tabla de valores. En la segunda columna, yo pongo los valores de X que nos da el problema, que es 1, 3 y 14. Abro una segunda columna, ¿verdad? O añado una segunda columna y de encabezado le pongo X menos la media de X. Aquí me falta la media de X, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculamos este? Entonces aquí lo explico. El valor de menos 5 en tercera columna sale de restar 1 menos 6. 1, que es el valor de X, menos 6, que es el menos 6, que es el valor de la media. Se le resta la media, que es 6. 1 menos 6, ¿cuánto da? Menos 5. El valor de abajo siguiente resulta de restar 3 menos 6, es decir, el valor de X es 3, menos la media, que es 6, va a dar negativo 3. ¿verdad? Eso en la calculadora directo. Que, recomiendo tener una calculadora, ¿verdad? Esas científicas de las Casio que son bien accesibles y el precio también se halla. O alguien se las presta si no tuviera, también hay bastante tienen de esa calculadora, y me incluyo. Y para el último dato de 8 se resta X, que es 14, no lo escribo acá, pero sería 14 menos 6, que esto es igual a 8. Entonces, que en tabla aquí se desarrolla mejor, ¿verdad? Entonces, estos valores aparecen de restar el valor menos la media que nos dio en el primer paso, ¿verdad? Que lo calculo acá, ¿verdad? Luego, ¿cómo sacamos este? Agregamos, cuando ya tenemos estos datos, agregamos una tercera columna, los valores. Bueno, las columnas ustedes las pueden agregar y solo las llenan. Es decir, empieza con X, después X menos la media de X y después, aquí no me... X menos la media de X elevado al cuadrado. Entonces, el valor de 25 en cuarta columna de la tabla que hice sale de elevar al cuadrado valor de columna anterior, es decir, de esta, en el mismo renglón, es decir, menos 5 al cuadrado, como les dije, con la tecla de exponentes y utilizando teclas de paréntesis, les va a dar de un solo el resultado, pero si no se acuerdan, recuerden que menos 5 a la 2 es multiplicar menos 5 por menos 5 dos veces. Eso lo pueden hacer también la calculadora, da 25. Entonces, esto, X menos media de X da 25. En el caso de menos 3, sería, de forma similar, sería menos 3 al cuadrado. ¿verdad? Es decir, que sería menos 3 por menos 3, 3 por 3, 9. Va a dar positivo 9. Y para 8, sería 8 al cuadrado igual 64. Es decir, 8 por 8. ¿verdad?
64. De eso dan los datos. Ya cuando tengan estos datos, suman, ¿verdad? Suman en columna. Suman esta cantidad, sacan el total. Aquí indico totales. Entonces suman 25 más 9 más 64. Esto da 98. Entonces ya cuando hemos sumado, ya tenemos el insumo, ¿verdad? Entonces, es decir, que este valor de acá es igual la suma de x menos media al cuadrado, pero todo lo sacamos de acá, de la tabla. Solo sustituimos entonces, como la desviación estándar, S es igual raíz cuadrada de la suma de x menos la media de x al cuadrado sobre n menos 1, solo sustituimos acá, ¿verdad? Sería, dentro ponemos arriba 98 sobre 3 menos 1. ¿Cuánto es 3 menos 1? Es 2, ¿verdad? 98 entre 2, ¿cuánto da? O sea, primero desarrollan lo que está dentro, ¿verdad? Paso a paso lo pueden hacer, ¿verdad? O si tienen destreza lo pueden, pero les recomiendo lo vayan haciendo paso a paso. 98 entre 2, ¿cuánto da? 49. Raíz cuadrada de 49, entonces solo aplican la tecla raíz y el número 49, esto da 7, es decir, que los valores se desvían de la media en 7 unidades en esos datos. Esa es la desviación estándar, que los datos se desvían en 7 unidades. Nos quedamos acá porque ya nos saca el... entran a las 2:30 de nuevo, ¿verdad? Por favor, ¿verdad?